Y yo creo que muchas organizaciones educativas pues ya la sabe, algunos no. Solo voy a aclarar algunos temas del punto de vista jurídico. Sigamos, por favor. Bueno, la base constitucional de los centros educativos privados. Sabemos que el término colegio no es el término jurídico, ¿verdad? El término que está en la Ley de Educación Nacional es centro educativo privado. Ese es el término, hay que acuñarlo jurídicamente, llamado de forma general o de forma culturalmente aceptada como colegio. Tienen dos bases jurídicas fundamentales, que es el 73 de la Constitución y la Ley de Educación Nacional, que aquí está indicado, ¿verdad? Tenemos que entender que la base jurídica, digamos, o la jerarquía normativa jurídica o de ley son estas dos. De la Constitución, que es la máxima norma a nivel jerárquico en el país, y el decreto de la Ley de Educación Nacional, que son tres artículos, son tres si no estoy mal, de los centros educativos privados, se desprenden un montón de acuerdos y decretos del Ministerio de Educación y otro tipo de circulares y que no tienen absolutamente ninguna base jurídica, ¿verdad? Que es uno de los temas que, como les repito, los que han estado en nuestras capacitaciones y en nuestras conferencias ya saben mi criterio y digamos, cómo considero al Mineduc como una de las entidades que tienen más arbitrariedad en relación con sus resoluciones o sus decisiones. Prácticamente tienen cero base jurídica y lamentablemente, como decimos en Buen Chapín, se agarran o se sostienen de circulares y otro tipo digamos, de resoluciones, digamos, del ministerio que no tienen una base legal. Recordemos que la base legal es lo que, o el origen es el Congreso de la República o las leyes constitucionales o la Constitución como tal, pero todas las resoluciones de los ministerios en realidad no son una ley, son un reglamento. Entonces tenemos que entender que todo este montón de historias que nos saca el Mineduc o que nos exige normalmente no tiene base jurídica alguna y ellos lo saben, de verdad. El problema es que nos hemos dejado como ciudadanos o como digamos, miembros de la comunidad educativa, podemos decirle así, hemos permitido que esta gestapo, esta imposición de normas antijurídicas, pues sean permitidas por cada una de las instituciones. Un tema importante de esto voy a hablar de dos principios que es bien importante que los entendamos, ¿verdad? El primero es que el colegio o el centro educativo privado no es una persona jurídica, o sea, no es una entidad. Cuando hablamos hable con el colegio, hable con la entidad, hable con el centro educativo, estamos hablando de un establecimiento que no es mercantil. Entendamos que el centro educativo privado no tiene la naturaleza jurídica de un establecimiento mercantil, salvo que se dieran ciertas circunstancias en el proceso de constitución de una sociedad anónima o una empresa mercantil. Normalmente, y bueno, tal vez me tengo que meter ese tema, van surgiendo ideas, pero he visto muchos colegios que tienen una resolución del Mineduc y años después sacan una patente digamos, de empresa mercantil, ya sea individual o social, y creen que esta empresa mercantil de por sí tiene los derechos o puede ejercer los derechos o tiene o incluye los derechos del centro educativo privado, que podríamos decir aviamiento o fama comercial o fama mercantil, y no es así. ¿Sí? El establecimiento centro educativo privado tiene el nacimiento por medio de una resolución del Ministerio de Educación que no tiene nada que ver con una empresa individualmente conformada, que en algún momento dado pudieran ser incluidas ambas en el mismo fenómeno contractual, podría ser, pero normalmente no entraña lo mismo. El hecho es que si usted sacó una empresa con el mismo nombre del centro educativo, no significa que la empresa sea independiente y tenga derechos sobre el centro educativo privado. Tenemos que entender eso. Lo importante que tenemos que asumir también es que no existe una persona jurídica que asuma las responsabilidades. Va a haber un propietario, existirá un propietario que es el obligado digamos, a cubrir
o eventualmente a resolver esas obligaciones que se derivan del establecimiento. Entonces, el patrono no es el colegio, el patrono es el propietario del colegio, ¿verdad? Y así nos vamos a ir yendo en todo el mapeo de riesgos que aquí en esta presentación vamos a mencionar algunos, tal vez no los mencionemos, pero ustedes lo van a poder ver en la presentación cuando ustedes la reciban. Aquí voy a entrar en una parte importante y espero que ustedes se lleven esto a casa o a la oficina donde estén y lo tengamos claro. La protección legal no es operativa, es estratégica. La protección legal de un colegio es estratégica, no operativa. Esto es importantísimo porque mucha gente no lo entiende o no lo aplica. No es haciendo los mejores contratos del universo, no es haciendo no llevando las planillas de esta forma, no es teniendo controles, no es teniendo la mejor Miss Jackie o la Miss Annie, no es tener la mejor dirección o el mejor contador. Eso no es la protección legal. La protección legal real es estratégica. Significa, no podemos decir que significa. Significa que tiene que existir un proceso de andamiaje de instituciones o de entidades que tengan un sentido lógico de protección. Hay un dicho que nosotros acuñamos aquí en la firma o en el área donde estoy yo, que es toda protección estratégica persigue dos fines: proteger al líder y proteger el patrimonio. Si ustedes tienen una asesoría legal, tienen contratos, tienen un negociador, se lleva muy bien con las entidades, con la supervisora o con los inspectores del ICS o de la Inspección de Trabajo, perfecto, pero ustedes no tienen una protección estratégica. Y si ustedes no tienen una protección estratégica, el propietario está bajo un alto nivel de riesgo. ¿Cómo se implementa una protección estratégica? Ya lo vamos a ir diciendo más adelante.